Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos. Soy Ray Gibbons y me dirijo a todo aquel que nos esté escuchando desde cualquier parte del universo conocido o sin conocer. Comenzamos. Bienvenidos a todos a un programa más y gracias por estar ahí. La semana pasada estuvimos hablando sobre la película Hereditary de Ari Aster, una película de terror psicológico y eh, podemos destacar que esta última década ha sido una década muy fructífera en cuanto a a este género se refiere, al cine de terror. Y hablando entre nosotros, hemos creído oportuno traer a este programa otra película que no sé muy bien si catalogarla como de terror o ciencia ficción. Es algo mucho más complejo que definirla con algún tipo de género. Se trata de la invasión de los ladrones de cuerpos del gran Don Siegel, una película pues, de las más importantes de la serie B de los años 50 americana. Y esta película pues nos podría servir de contraste o para contrastarla con la que vimos el programa anterior, la de Hereditary. Es una película que se puede considerar también de miedo, de género de terror, aunque como veremos después y como ya he ido adelantando, es una película difícil de definir. Tiene, tiene algo de terror, tiene de ciencia ficción, pero tiene mucho más de política ficción o de sociología ficción más bien. Sobre todo una película que genera inquietud. Y, y bien, para hablar de ella y para hablar del gran Don Siegel, pues tenemos hoy al equipo de lujo con José, Suli y con... Adiós. El otro. Es impronunciable. Es que después de lo del transhumanismo estoy todavía tocado, ¿sabes? Y con Jack, con nuestro grandísimo Jack. Venga, empieza tú, Jack, por haberme sacado la sonrisa ya de primera hora. Cuéntanos. Vale, pues una película que aguanta muy bien el tipo a día de hoy, que si la comparas con otras películas de su época, está un escalón o dos por encima, y una película que, como habéis dicho ya, tiene su carga y su comentario político-social. Es una película muy valiente en la época que se hizo. Recordemos que estamos en la época en los años 50. Esta película se rodó en el 55, aunque se estrenó en el 56. Esta película la mantuvo la productora un poco en stand-by porque no le acababa al productor de convencer el producto que había hecho Don Siegel. Y de hecho, la versión que hemos visto nosotros y que es la que se estrenó en los cines es una versión que tiene un prólogo y tiene una voz en off y un epílogo. Y eso no estaba previsto. La versión era incluso un poquito más corta que la que hemos visto, la que hizo Don Siegel. Pero el productor convenció al director para hacer un prólogo, un epílogo y una voz en off que no afecta demasiado a lo que es el devenir de la película. Por lo menos no le afecta negativamente. Y como hemos dicho, en los años 50 era la época del macartismo y también la paranoia que había en la sociedad americana por el tema de un ataque nuclear y también por una supuesta o el miedo a una invasión comunista o a un ataque de los comunistas a su país. Suli, ¿qué tal? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo andamos? Pues sí, pues coincido completamente con vosotros. Siguiendo con el mismo tema del comunismo, creo que la película está totalmente politizada en ese aspecto. De hecho, hay claros rasgos de que compara lo que son las vainas o los extraterrestres con lo que es el comunismo.
la forma de vivir de los americanos, que piensan que ya sus vecinos podían ser comunistas, que estaba algo inmerso en la sociedad y la gente no quería hablar de ello. Y todo eso lo hace de una forma, a mi modo de ver, muy elegante, haciendo esa comparación. Con respecto a la película, a mí me gusta bastante. Es una película muy buena. El director ya lo conocéis, es un gran director. Y los actores, bueno, a mí en especial, Dana Winter, pues me parece, vamos, una preciosidad de actriz, guapísima y personalmente me gusta mucho. Y la película, pues ya os digo, me ha gustado bastante. Muy bien. El papel de Kevin McCarthy es extraordinario. Sí. Esta película contó con tenían un presupuesto de 15.000 dólares para los efectos especiales, pero Don Siegel habló con su director artístico y ahorraron la mayoría del dinero. Y le Y sobraron 14.900, ¿no? claro, sí, claro, y dedicaron, vio más oportuno y además creo que se nota en el acierto del casting, en gastarse el dinero en intentar fichar a actores más consagrados que no parecieran como los poseídos, ¿no? Porque habría digamos, un matiz muy pequeño, minúsculo, entre un actor malo y el humano poseído, ¿no? O digamos el extraterrestre que ha ocupado el cuerpo No, del humano. la verdad que como tú dices, Kevin McCarthy personalmente hace un Es un papelón papel de extraordinario, extraordinario. hace de doctor, ¿cómo es? Doctor Miles, ¿no? Parece que Miles, se doctor llama Miles. Sí, Doctor señor. Miles, me parece, y de hecho, como ya luego lo preguntará más adelante, cuando digan la escena que más nos gusta, para mí es una que hace él, hace un solo en la película, que bueno, ya lo diré Sí, cuando sí. lo pregunte. No te adelante, no te adelante. No, no. Ya quieres poner tu escena ahí, tu escenita, ¿eh? Y colarte sobre los demás y para que no te la pisen. Y no tener y no tener que coger la escena B. Correcto, correcto. Bueno, Joe, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues en reglas generales, qué decir, el director Don Siegel es un gran director, es un sello de calidad, la actuación es impecable, cómo está montada, el metraje, el cómo consigue introduciendo algo, entre comillas, extraordinario en lo mundano, generar esa tensión, esa intriga de qué está sucediendo y cómo el ritmo va subiendo poco a poco de la película, hacen que sea muy disfrutable, que se vea muy fácilmente. De hecho, creo que su duración, que son 80 minutos, es la acertada, ni más ni menos que pienso que necesitaría. Si he de decir que aunque se disfruta, eh, el casting es todo un acierto y las actuaciones son buenísimas, la idea es muy buena. Personalmente a mí no es de las pelis que llevamos visto hasta ahora, no es mi favorita. Es verdad que yo con este género, teniendo en cuenta que lo que hablábamos antes de esa parte sociopolítica que se toca de una manera velada, etcétera, etcétera, que hace que sea una película que en su momento fuera muy valiente y que sea algo más que una simple película de ciencia ficción o de terror y que hacen que gane ese interés. Es de decir que de todas maneras a mí la parte de ciencia ficción que contiene no es el tipo de género que más me llame. Y quizá aunque la he disfrutado no haya sido la que más haya disfrutado. Claro, es que esta película es más bien un vehículo para hablar de una serie de temas que por censura, o por miedo, o por precaución, igual no se querían sacar abiertamente en ese tema. Y una metáfora, ¿no? O alegoría de otro tipo de circunstancias que estaban viviendo en esa época y hacerlo con una película que además pues, pueda divertir al espectador, entretenerlo, pues tiene muchísimo mérito. Y luego el mérito añadido de que esta película está rodada en 23 días. Tenía 20 para hacerlo y se retrasó 3 días, la rodó en 23, que es una barbaridad. Está muy bien. Claro, es una barbaridad. El Don tenía la capacidad, porque se forjó. Él empezó como montador como empezó rodando secuencias de montaje para Michael Curtis en Casablanca, para Raúl Walsh,
O sea, para muy buenos directores y era un hombre forjado y formado y cuando tuvo posibilidad de hacer películas de serie B, pues la hizo muy barata y la hizo en muy poco tiempo y así fue como se fue labrando un nombre. Pero es una persona que cuando pasó de la serie B a las películas con más presupuesto no perdió absolutamente nada de la calidad que había demostrado en rodando películas de serie B. Y para mí yo creo que está... Hombre, podemos... Es que de Don Siegel podemos destacar muchísimas películas. Para mí es uno de los grandes. No es de los 5 o 6 punteros, pero luego estaría entre los 20 30 directores más importantes. Tiene obras magníficas como... Todo el mundo le conoce por Harry el Sucio, pero para mí no es esa de las mejores. Tiene Código de Lampa, que es una película brutal, buenísima. Tiene Fuga de Alcatraz, tiene La Jungla Humana, Dos mulas y una mujer, tiene El Seductor, también con Clint Eastwood. Y a mí una película que me gusta muchísimo y que es una gran desconocida de él es Brigada Homicida, que se llamó allí Madigan, con Richard Widmark como actor principal, y que es una película policíaca maravillosa, magnífica. Al igual que esta y que en casi todas las películas de Don Siegel, tiene esta rodada con muchísimo ritmo. Y consigue imprimir tensión con el ritmo que va generando en el rodaje y como siempre pues con poco dinero y con mucha festividad, que era su sello. Con respecto a que no te ha acabado de... Claro, pero si la estás comparando con películas más actuales de ciencia ficción y... Pues, pero yo la enfoco esta película como lo que representa y lo que consigue con unos miembros tan escasos, ¿no? Lo bueno que tenía la serie B de aquella época, la grandeza de la serie B americana del año 50, es que con una estructura muy concreta o una estructura concreta en tanto en cuanto a lo que era la película de ciencia ficción de terror en ese momento y una estructura económica y financiera concreta también. No podía salirse de cierto presupuesto y de cierta fórmula. Eh, Consiguen unas películas dentro de estos directores, dentro de su modestia, ¿no? De hacer una película de bajo presupuesto, introduciéndole unos términos personales y contando una historia desde un punto de vista muy personal, incluso metiéndose en temas políticos y sociológicos, y eso le da a la película una grandeza, pues pues que para mí está fuera de toda duda. ¿Habéis visto alguno de vosotros los remakes de esta película? Hay una que es de Nicole Kidman, ¿no? Y Daniel Craig, si no me equivoco, ¿no? Esa es la más moderna, pero antes hay una 78 que es de Philip Kaufman, que la protagonizó Donald Sutherland. O Donald Sí, Sutherland. está titulada, cambia de título, ¿no? La invasión de los Esa es famosa por los memes que hay, de los Sí, GIFs que hay. pero no Uno la habéis visto. señalando, otro girando así la cabeza, haciendo cosas raras. Sí, sí, es verdad, No, correcto. Cuenta como... cuando cuando el cuerpo ya estaba invadido por el extraterrestre, emitían como un sonido así gutural muy raro, como una especie de chillido, y esa marcando a las personas que estaban todavía sanas, por decirlo de alguna manera. Fijaos Y el punto que ha dejado esta película, que tiene 3 o 4 remakes. sí, sí, Yo sí. iba a preguntar si contaba como remake el que yo he visto, el de La Casa del Árbol del Terror de los Simpsons. También está bien, o También referencia. cuenta, también cuenta. Pues la de Phyllis Kaufman del 78 y luego una posterior que hizo en los 80 Abel Ferrara, más sangrienta y casualmente son películas que no son malas, ¿eh? Son buenas películas también. No le llegan a esta a la suela a los tobillos, pero en mi opinión, pero no son malas películas. Y es lo que estabais diciendo vosotros, que este ha dado mucho juego y la oportunidad de hacer muchos remake con ciertos matices esta película. Ya particularmente a mí el guión me parece una pasada y la historia de la película me parece una historia que no está inventada, que después a lo largo del tiempo sí han sacado películas muy parecidas con argumentos similares, pero al final lo que cuenta es lo original de esta película y su guión. Como curiosidad,
No sé si lo sabéis, la peli está basada en una novela que fue un serial en una revista durante el 1954, se estuvo publicando en varias ediciones y a partir de esa novela Don Siegel decidió hacer la peli. Sí, el guionista de la película es Daniel Manwaring. Es un muy buen guionista. También lo conoceréis, ya creo que tú seguro, porque estuvimos hablando de la película hace poco, la de Retorno al pasado, de Robert Mitchum y Kirk Douglas. Muy buena. Pues es el guionista de esa película también. Y Daniel Manwaring, por eso Daniel Manwaring estuvo, digamos, en la órbita o bajo la lupa, mejor dicho, del senador McCarthy, perdón, con el tema de la caza de brujas. No en vano, su gran amigo Delbert Mann fue uno de los 10 marcados por el senador, se le llamó los 10 de Hollywood, ¿no? Fueron 10 guionistas, 10 personas de relevancia en Hollywood marcadas como posibles simpatizantes del comunismo. Y Daniel aprovechó este guión y lo matizó y lo pulió. Y claro, ahí está la sombra de que pueda ser una película eh, pues ¿cómo diríamos? Anti-macarciana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por otra parte, a Don muchas veces lo han tachado de fascista, a través pues, sobre todo después de las películas de Harry el Sucio y de algunas otras películas que tiene. Para mí es una persona que es un rebelde y es un antifascista y una persona que tiene una serie de convicciones y de valores y a través de sus películas pues lo refleja. Él aboga o apuesta por un ser humano independiente y que no sea influenciable por los medios de comunicación o por otros tipos de poderes fácticos y así se expresa a través de sus películas. Pues ya os digo, le han tachado tanto de estar a favor del comunismo como por haber hecho una película con este guionista que estaba un poco bajo la lupa o bajo la sospecha y haber hecho este tipo de película, ¿no? Muy reivindicativa. Y también en el otro extremo, cuando a una persona normalmente la acusan de un extremo y del contrario, normalmente es que está haciendo las cosas bien. Sí, señor. Si os fijáis en el casting, el mismo protagonista se llama Kevin McCarthy. Si será Sí. casualidad o ironía, pero hay... Muy buen apunte, muy buen apunte. Y sería muy bueno que lo hubieran buscado aposta, ¿eh? Para ahí un... La verdad que no había caído. Muy buena, muy buena. Sobre todo, el, la película tiene una trama, un hilo argumental principal, pero luego tiene una subtrama, otras pequeñas historias como el romance entre ellos dos, una historia de una persona que se ha casado, pero bueno, en su momento fueron novios, pero luego ella se casa, se va, vuelve. Tiene una serie de pequeñas subtramas Sí. que realmente son la salsa de la película, porque lo que es la trama principal, no vamos a adelantar, vamos a hacer spoiler todavía, pero no acaba de dilucidarse por completo. Mm. ¿Qué opináis? Al final, para mí es una trama relativamente simple la principal, en la que no te da más explicaciones de las que se considera o considera necesario para que sea el vehículo de lo que tú decías, de la subtrama y de la crítica sociopolítica que quiere tener la peli. Claro, es una excusa, es simplemente para hacer la película más atractiva a otras personas, ¿no? Para hacerla más comercial o más accesible a quien busque otras cosas en las películas. Claro, tú tienes que lanzar un mensaje político o social o reivindicativo, pero claro, tienes que hacerlo, intentar hacerlo a través de un producto que venda o que la gente quiera ir a ver, si no pierde toda su... De todas formas, como vosotros decís, es un director bastante arriesgado con determinadas cosas. A esto me refiero con lo que tú acabas de decir, de las pequeñas tramas que hay en la película. A lo mejor es invención mía o a lo mejor quería sacar yo esto, no sé si estará fuera de contexto o no, pero es muy Aquí nada probable está fuera de contexto, Sully. Y ya, menos lo pero dices tú.
Y lo digo a colación por lo que tú has dicho de que ella vuelve a conocer a la chica con la que fue novia. Esa chica resulta que está casada, pero ahora está separada y que no, pues, da un poco la crítica a la sociedad también, ¿no? Que pudiese estar cambiando en ese momento. Es que es Y, eso, es que precisamente es eso, claro. y de lo que volviendo otra vez al tema del comunismo y de lo que el comunismo podía arraigar entrando en la sociedad, ¿no? Que eso se podía incluso enaltecer con la ruptura de los matrimonios tradicionales. También deja caer cuando se ve, no sé si os acordáis del niño que dice que no quiere volver con su madre y tal, y dice que no, que se quede y le dice el médico, bueno, pues quédate con tu abuela, ya llamaré a tu madre. Deja caer a lo mejor que ya los niños no se van a criar de la misma forma estando con los padres que con los abuelos. Deja caer, hay muchos matices en la película. Estás mirando con lupa de aumento con un microscopio casi. Sí, 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 sí. A mí es que la película me gusta bastante, os lo digo. También es que yo soy un fan del cine clásico. Yo A mí estoy... eso de que el médico llegue y se eche una copa Buenísimo. con dos hielos, Claro. eso es fascinante, vamos. Ahí ya te ha ganado, ahí ya te ha ganado. Ahí va a ganar la película Ahí ya te ha totalmente. ganado la película, vaya de lo que vaya. Sí, aparte de ser una denuncia a las políticas que estaban llevando Estados Unidos en ese momento el senador y a la presión que estaba ejerciendo sobre Hollywood y sobre ciertas personas solamente por su forma de pensar, eh, también hay una denuncia a la comunidad, a la población, de que, como tú has dicho ahora mismo, que estaban dormidos, ¿no? Es Sí, como una especie de zarandeo, decir, como muestra en la película no se ejerce una violencia física, simplemente a través casi pacíficamente están conquistando a toda la población y se están convirtiendo en sujetos pasivos dejándose guiar de, por alguien que les va dominando. de hecho, bajo mi punto de vista, está tan bien dirigida y hace un enfoque al espectador que no sé si os habrá pasado a vosotros igual, pero yo al principio, bueno, al principio incluso un poco adentrado a la película, mmm, ya dudo si es una paranoia del médico o es real lo que está viviendo, porque si os veis, bueno, no sé si ahora va a dar paso a la película o Sí, no, sí, voy a dar pero paso y ahora ya la destripamos con spoilers. vale, bueno, la primera escena de la película, él ya te quedas con la duda si lo que va a decir es real o no es real. Claro, claro. Entonces, esa paranoia está tan bien hecha y tan bien enfocada de cara al espectador que te hace tener esa intriga durante todo momento de la película, porque tú ya te pones en duda, tú dices, pero ¿esto es real o no es real? Está bastante bien, vamos. Hemos mencionado antes al guionista Daniel Mainwaring, que su amigo era Delbert Mann, y hablando ahora que has salido tú, Sully, me acuerdo que en la película que hicimos de Conspiración de Silencio, ¿te acuerdas que hablamos de Marty? Que ganó el Sí. Oscar pues también Delbert Mann fue el guionista de Marty. Ah, Como nos gusta hilar fino y que los que nos escuchan pues ir marcándole películas y relación entre ellas, qué pues bueno. Delbert Mann fue el guionista de Marty, de ese protagonizada por esa persona que no podíamos nombrar en aquella ocasión, en aquel programa. ¿Te acuerdas que nos costó Ernest Borgnine? Yo cuando, no sé vosotros será porque la vi igual con mucha tranquilidad y tal, pero yo esta película cuando la he visto es que me ha parecido de tanta actualidad el mensaje que nos transmite, me ha parecido tan actual la vigencia de la película de y además es brutal, es durísima, porque hay un momento en que dudas de la policía, dudas de los médicos, desconfías de las personas con las que deberías de estar en armonía, ¿no? En tu ciudad o en tu comunidad, ¿no? Que es, en fin, todos los que ejercen cualquier tipo de profesión, el farmacéutico, el médico, el policía. Esta película te transmite un recelo, una desconfianza ante todo lo que te rodea y fruto de la paranoia y fruto de esa comida de tarro o de esa manera de manipular de los medios Sí. o, y me ha Mm. parecido de tanta actualidad porque muchas de estas Tiene cosas las estamos cierto, viviendo ahora. tiene cierto componente antisocial lo que dicen, ¿no?
Sí, pero sobre todo, más que antisociales, de que no puedes creerte la primera cosa que te van diciendo o tienes que tener un pensamiento crítico. Es angustioso cuando él intenta explicarse o intenta decir la verdad, lo que está viviendo y no le creen, ¿no? No lo crees, correcto. Y sobre todo o sea, el doctor Miles hace una reflexión en una escena donde hace una reflexión sobre eso mismo que tú estabas hablando. No sé si os acordáis de esa parte donde ellos están escondidos en Sí. la casa esperando para salir. Hay un tramo de un minuto o minuto y medio donde él le dice a ella y habla sobre la reflexión de la sociedad y cómo está cambiando. Claro. Bueno, sin que nos enrollemos más, vamos a presentar la peli y ya lo que queda del Un programa. Sí, detecto que se puede ver los mismos créditos. Hay un cameo de un futuro director muy sí, influyente. sí, 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 correcto, correcto. Correcto. Recuérdamelo ahora porque lo vamos a mencionar después de. Te refieres a Sam, ¿verdad? Exacto. Ah, muy bien, pues ahora tú lo desvelas después de que veamos la peli. Sin más dilación, vamos a ver La invasión de los ladrones de cuerpos de Donald Siegel, uno de los directores más importantes e influyentes, a pesar de que no le haya gustado nada a Joe. Y sí quisiera recordaros o destacar que fue el maestro del amigo Clint Eastwood y que en su película Sin Perdón, en los títulos de crédito al final, hace un agradecimiento explícito o muestra su agradecimiento a Don y a Sergio. Sergio es Sergio Leone y Don es Don Siegel. Disfruten de la película, una película que les va a dejar desde el primer minuto prácticamente enganchado al asiento. Disfrútenla y dentro de un rato volvemos a hablar de ella. Darle al like, darle al Dale. like, like, Sí, like. vamos a aprovechar, vamos a dejar 2 minutitos para que le den ustedes a like, nos posicionen bien en YouTube, dejen un comentario que es muy importante porque los comentarios posicionan mejor y recordarles que tenemos ya el programa colgado en plataformas como Evox, como Spotify, ¿vale? Tenemos la página a la que pueden acudir también en Twitter y en Facebook y, en fin, que vayan dándonos publicidad entre los amigos, familiares, para que vayamos siendo la comunidad de amigos más amplia. Los niños tienen que comer. Los niños tienen que Dale a comer. like. Dale a like. Dale like. Hasta ahora. Hasta ahora.